donde los silencios se hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más. Seguimos en Palabra de Campo y es momento de hablar de la actualidad política, la coyuntura. Lo que está pasando en la Argentina va a estar seguramente en esta charla que iniciamos ahora mismo con nuestro analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo para todos. ¿Cómo andan? Bien, Seba, muy bien y muy de internas esta semana, ¿no? Hemos visto muchas cosas que estuvieron pasando en distintas fuerzas políticas. Quizá podemos empezar por las del gobierno, las del oficialismo, con filtraciones por un lado, con mucha información dando vuelta, con peleas, con mucha interna. Mucha interna que desgasta y que además distrae, ¿no? De la real atención que deben ponerle básicamente los que gobiernan, sí. Pero también, por supuesto, quienes son oposición, podrán ser en la medida de su ordenamiento una oposición más contundente, más clara, o podrán ser lo que estamos viendo, ¿no? Una oposición que un día puede ser oposición y otro día puede ser oficialismo. Me parece que son características de estos tiempos que estamos viviendo en la política de la Argentina. La irrupción del fenómeno Javier Milei por cómo se dio, por cómo se construyó y cómo llegó a la presidencia, bueno, ha obligado a un reseteo general del tablero político en la Argentina, que hoy estamos viendo sus consecuencias todos los días, lo observamos, en un reacomodamiento que todavía no culmina y que de alguna forma sí tiene un eje o un polo muy claro, que es el propio presidente Javier Milei, en el cual se mueve hoy la política alrededor de Javier Milei, ¿no? Tanto dentro como fuera de su espacio, y eso es lo que lleva a observar y a ver todo este tipo de internas, ¿no? Porque hasta la propia construcción, por cómo se armó la Libertad Avanza, es la causa de lo que hoy estamos observando. Es decir, no ha habido prácticamente nadie que pueda decir yo soy un libertario de la primera hora y construí esto durante muchos años. Hay, sí, la verdad, legisladores que han ingresado en las listas casi como por, no quiero ser grosero decir descarte, pero que no estaban en el radar de absolutamente nadie, sí, que había que completar listas y bueno, terminaron siendo después diputados. Seguro, o senadores. O senadores, claro. Sí, claro. Bueno, lo de Paultroni, por ejemplo, que fue uno de los temas de la semana, que hay una diputada y el senador que terminan armando monobloques. Sí, porque, bueno, a ver, convengamos que esto es lo que se ha expuesto con mucha brutalidad en la última semana o en los últimos días, a propósito de temas sensibles, ¿no? Por un lado, en el Senado, la discusión de los pliegos de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, puntualmente el nombre de Ariel Lijo, que es el que más polémica ha suscitado. Y el otro tema polémico en diputados ha sido la visita a el penal donde están allí en prisión integrantes del último gobierno militar o de la última junta militar o vinculado a ello, que están allí con detenciones por delito de lesa humanidad, con todo lo que eso ha implicado en este grupo de diputados de ir e incluso sacarse una fotografía como si estuvieran, digamos, en una actividad no digo política, porque de hecho fue un hecho político, pero digo una actividad como para mostrar y enorgullecerse. Bueno, esto también ha generado mucha polémica, pero si vemos lo que ha sido hasta aquí, cómo se ha ido amalgamando el oficialismo nacional y sus derivados incluso en las provincias, ya en la provincia de Buenos Aires apenas ganó Javier Milei, los integrantes de tanto del Senado como de diputados bonaerenses que entraron por la lista de la Libertad Avanza se dividieron. Rápidamente se dividieron. Es más, se habían dividido antes del balotaje, porque muchos de ellos terminaron, digamos, apoyando a Sergio Massa. Es decir, bueno, consecuencias de una construcción que muy pocos creían que iba a ser una construcción que terminaría quedándose con el poder de la Argentina. Qué bárbaro. Y uno lo que ve es que mientras que a ver, qué grave error político, ¿no? Qué innecesario mostrarse así justamente en este momento donde justamente el resto de la oposición está en su peor momento. Lo que uno supone es que cuando el resto está haciendo noticia o tiene sus problemas, sus internas, lo mejor es volar bajito. Y el gobierno está haciendo exactamente todo lo opuesto. ¡Qué grave error! Sí,
desde la mirada, sí desde nuestra mirada, sí desde la mirada, si vos querés, clásica del análisis político. Sí. Quizá para el presidente y quienes lo rodean crean que esta es su manera y que de esta forma va a tener éxito, porque justamente si lo que ha diferenciado a Javier Milei, lo que ha seducido de Javier Milei, es haber sido distinto, cuanto más alejado de la política tradicional mejor, cuanto más disruptivo de la política tradicional mejor, cuanto más enojado con la política tradicional, más apoyo recibía Milei, probablemente todavía sigan creyendo en el gobierno, que aún en el desarrollo de la gestión, me parece que este es el punto central de la discusión, eso sigue siendo favorable para la imagen. De hecho se plantan en encuestas, siempre las famosas encuestas, donde la imagen del presidente, más allá de que alguna encuesta diga que tiene 48% de aceptación, otra 50, otros 52, lo notorio para el gobierno es que la imagen es muy estable de Javier Milei, es decir, no tiene ni picos muy altos ni caídas muy bruscas, ¿no? Y esto llama la atención, al menos en los analistas, y probablemente el gobierno haga la lectura de que estos comportamientos no lo terminan perjudicando, sino que lo terminan favoreciendo. En imagen. Ahora, hagamos el apartado, hay que gobernar el país. Totalmente. Hay que tomar decisiones y gobernar. Y para gobernar necesitas de las instituciones, te guste o no, desgastadas más o menos o no. Tal cual. Pero vos necesitas de acuerdos políticos, de sentarse a conversar. Me parece que en algún punto lo que sucedió la semana, no esta semana que está culminando, sino sobre todo la semana pasada, tanto en diputados como en senadores, le ha hecho tomar alguna nota al presidente Milei. Fíjate vos, Dani, que ayer viernes, en la tarde del viernes, en la lluviosa tarde del viernes, Javier Milei tuvo un gesto y recibió a integrantes de bloques de diputados aliados, si vos querés, cercanos, pero como en un gesto de decir, bueno, me voy a sentar a conversar con los actores del Congreso. Es decir, no puedo dejar esto librado al azar, porque más allá de que yo tenga mi manera, mi impronta, de que lo que me interese sobre todo sea el rumbo de la macroeconomía, ordenarla y todo, la política juega y ese juego hay que jugarlo. ¿Y el veto? No el veto no Alberto, sino el veto de los jubilados, digo. Y bueno, fíjate que se demoró el veto, ¿no? Yo creo que se demoró en cuanto a las posibilidades de negociación. De todas maneras, ya Milei lo dijo, ¿no? Va a vetarlo de manera completa, el tema de los jubilados. Pero yo te diría que ahí habría que poner al menos un paréntesis y esperar las charlas que vaya teniendo el Poder Ejecutivo con los bloques de diputados, porque aquí puede haber otra salida, que es una oposición redoblando la apuesta, ¿no? Es decir, bueno, vos vetás de manera completa, nosotros vamos a rechazar el veto en la Cámara de Diputados y en senadores con los 2 tercios, ya demostramos que pudimos conseguir los 2 tercios. Pero se juega con eso, con los 2 tercios. Sí, se juega con los 2 tercios. Climatología esta semana que no me parece menor, ¿no? Y es que al menos se aplazó probablemente con el objetivo y el horizonte de negociar o empezar a conversar de otra manera, lo que por ejemplo iba a ser la sesión en el Senado, donde probablemente le hubieran aprobado también con 2 tercios la eliminación del decreto la derogación del decreto de necesidad de urgencia que le dio los fondos los fondos reservados a la CIDE, ¿no? Sí. Vos fíjate que eso se postergó. Hubo ahí alguna negociación en el medio que postergó esa decisión. Probablemente estemos ante la posibilidad de un camino distinto de relación entre Javier Milei y los distintos actores que tiene la política argentina, por esto que te decía recién, ¿no? Es decir, vos podés tener una impronta, un discurso que ha sido muy taquillero y en algunos casos lo sigue siendo, pero la política también juega su juego y en algún momento tenés que sentarte al menos a jugar ese juego. Tal cual.
Seba, gracias por la charla. Siempre un gusto escucharte y te leemos ahí en sebastiandumont.com.ar, en las redes sociales. Gracias por compartir siempre el contenido y por las charlas. Me parece súper interesante siempre el contenido en redes. Nosotros acá lo charlamos, lo comentamos siempre, y aprovechamos a veces para incluso en esta dinámica de cada fin de semana hacer algún comentario sobre lo que vos escribís, pero lo reiteramos porque nuestros oyentes saben que pueden buscar directamente la información en tus cuentas. Nunca está de más recordarlo y decirlo. Gracias, Dani. Sí, digamos, en nuestro sitio de internet, sebastiandumont.com.ar, exacto. Donde hemos de alguna forma inaugurado una saga de notas que lo vi, exacto. Ya 2 años, sí, que me parece describen, o al menos intentan describir, cuál ha sido el proceso político que hemos estado viviendo, que yo di en titular de las coaliciones a la colisión, uh-huh. El nuevo tablero que se arma en la política argentina, ¿no? La nueva configuración del tablero político en la Argentina, porque de alguna manera es lo que está pasando, ¿no? De lo que conocimos como las coaliciones de gobierno y oposición que giraban en torno, por un lado, a Cristina Kirchner y por otro lado a Mauricio Macri, se produjo una colisión, es decir, produjo un choque con la irrupción de Javier Milei, y ahora eso ha quedado desarmado e intenta rearmarse de alguna manera con una dinámica distinta. Claro. Estaremos atentos a lo que vaya derivando esta selección de notas, esta cantidad de trabajo. Yo creo que vamos a tener varios capítulos más. Claro, tal cual. Varios. Tal cual. Gracias, Eva. Abrazo grande. Que tengan un muy lindo fin de semana y un muy buen inicio del mes. El mes de la primavera. El mes de la primavera. Tal cual. El mes de la primavera y de los aumentos, porque no nos olvidemos también que a partir de mañana siguen los aumentos, entre otras cosas. Tenés razón. Los servicios, luz y gas. Los servicios públicos, el combustible. Tremendo. Una vez más. Bueno, el transporte, ¿no? Que ha tenido modificaciones. También es cierto que se reducen algunos tributos. Por ejemplo, a partir del martes el impuesto país para importaciones y flete se reduce 10 puntos porcentuales. Que lo subió el propio gobierno. Claro, eso, ¿no? Tal que lo subió el propio gobierno. Claro, lo subió este gobierno y este gobierno los baja a lo que recibió este gobierno. Está bien. Para no comernos la curva, digo. No está sacando nada viejo. Es lo que subieron ellos. Es lo que subió este gobierno cuando asumió y que ahora lo reduce. Tal ¿no? cual. Bueno, pero vos viste que cada uno construye su relato como crea conveniente. Gracias, Eva, un abrazo. Abrazo grande, buen fin de semana. Sebastián Dumont con nosotros, nuestro analista político aquí en Palabra de Campo. Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra.